Se ha querido, yo creo que se va a conseguir hacer un acto distinto a los que a lo mejor de forma más pomposa se podían hacer para conmemorar este aniversario. Creo que además ha sido un acierto que la Fundación Ciudadanía, con las otras entidades que se han nombrado, hayan realizado esta edición de fácil lectura. En Almenalejo fuimos pioneros con el Quijote. Recuerdo un Cajal Menalejo cuando estuvieron leyendo los chicos de minusválidos, y creo que en ese sentido es una buena ocasión. Antes hemos estado con Federico en una rueda de prensa y preguntaba una periodista que si el día de hoy era un día de feliz cumpleaños, y él decía, por supuesto, que sí hay que. Eso no quiere decir que haya que bajar ni mucho menos la guardia ni que todo esté conseguido. Eso es obvio que así es. Y también añadía en otras palabras diciendo que no solo nos fijemos en los países en desarrollo como incumplidores de los derechos humanos, que muchos de ellos se incumplen en los países más desarrollados del mundo, incluido también el nuestro. Yo creo que son dos temas a tener en cuenta, a reflexionar sobre ellos, y en definitiva, yo creo que de todas maneras hay que ser positivo en esta vida. Yo leía este fin de semana en una revista dominical pues un mundo injusto, ¿no? Es decir, los incumplimientos que se están dando de cada uno de los artículos que hoy nos están leyendo aquí. Es cierto, eso nos tienen que recordar y es bueno, y lo decía también don Federico antes, el que gracias a los medios de comunicación hoy conocemos los incumplimientos, pero es que hace 50 años ni siquiera sabíamos que existían incumplimientos y eran seguramente mucho más de lo que hay ahora. Por tanto, el mundo es injusto, pero yo creo que también hay que mirar lo positivo. Yo creo que en estos 60 años también se ha avanzado. Ojalá no hubiera ni un solo incumplimiento en el mundo de esto. Sabemos que hay muchísimos, pero también es verdad que gracias a este texto, a los que lo han defendido, a los que han comprendido, a los que lo han apoyado, a los que han luchado por ello, pues podemos decir que, bueno, que después de 60 años las cosas están mejor que antes.